lo que comenzamos a ver es que cualquiera sea el caso, el asunto del que se trata es de seguridad. Sea en un sistema de exclusión, se trata pues de que la población esté segura de aquellos que pueden hacer daño, bien sea porque están contagiados, bien sea porque son delincuentes. En el sistema disciplinario, pues obviamente también se trata de un asunto de seguridad a través de la individualización. Y en el sistema de población aparece una nueva racionalidad de seguridad. Entonces lo que muestra Foucault es que, y por eso su seminario Seguridad, Territorio y Población, es que la seguridad tendría esas dos grandes expresiones. La seguridad territorial, que es la seguridad garantizada a través del control fronterizo, a través del Estado nacional, a través también, en otros casos, por ejemplo, pues de las mismas murallas, la forma de control, y el control poblacional, en donde ya no necesito ni las fronteras estrictas, ni los murallas, ni siquiera pues un cuerpo policivo tampoco disciplinario, sino que hay un monitoreo poblacional que me permite tener control sin necesidad de instalar esos filtros de frontera. Un poco eso es lo que estaría ocurriendo en el mundo actual, ¿no? O sea, el mundo actual tiene una seguridad basada en el control poblacional. Y las alarmas también se encienden de acuerdo a esos movimientos poblacionales, flujos migratorios, por ejemplo, poblaciones contagiadas, bueno, en todo caso es una seguridad relacionada con esa racionalidad poblacional. Entonces, lo importante es que esta seguridad se traduzca, obviamente, en una seguridad para la población. Y ahí pues es en donde comenzamos a ver cómo los modelos arquitectónicos ofrecen sistemas de seguridad de acuerdo a la racionalidad del poder de la que se trate. Entonces, en el modelo judicial, que Foucault va a decir que es el modelo de soberanía, y ese concepto va a ser importante retomarlo luego, para entender también cómo es que cambia la lógica del poder soberano territorial al poder poblacional. Pero entonces, en la soberanía, ¿cómo funciona el asunto? Funciona con ciudades amuralladas, lo hemos dicho, confinadas, que se convierte en un problema para el comercio y entonces eso hace que las murallas caigan porque el capital requiere circulación. Entonces eso va a obligar necesariamente a que comience la concentración poblacional en las ciudades, también lo decíamos ahora, o sea, resituar la ciudad, pero sobre todo que la ciudad permita un espacio de circulación. O sea, la ciudad moderna del modelo disciplinario, ya no del modelo de soberanía territorial, está organizada a través de la circulación. Lo importante de la ciudad es que permita la circulación. Y por eso, algunos arquitectos, que retoma pues Foucault, por ejemplo Lemaitre, se dedica a lograr garantizar que la ciudad permita la circulación eficiente. De eso se trata el buen funcionamiento de una ciudad, de que haya circulación eficiente. Porque la circulación garantiza la circulación fundamentalmente del capital y las mercancías. No es tanto que se muevan las personas, pero sí que se mueva el capital. Pero obviamente si no se mueven las personas, pues el capital comienza a retrasarse, porque los que producen, pues los que trabajan son las personas. Ustedes saben que hoy uno de los grandes problemas para las ciudades se llama movilidad, justamente por eso, porque tiene que ver con que uno de los asuntos centrales del poder disciplinario, ¿no?, es la circulación, es necesario garantizar la circulación. Y entonces ahí qué vamos a ver, pues vamos a ver que los centros de las ciudades pues están en un sitio estratégico, ¿cierto? En donde funciona el comercio fundamentalmente, sobre el cual confluye la circulación de la ciudad, y la vivienda pues está en la periferia. Eso es más o menos como la lógica de organización centro-periferia de las ciudades. Lo importante entonces es que esa cuadrícula permite que hayan unas leyes que garantizan la adecuada circulación y el buen funcionamiento de las distintas personas que la habitan. Impone conductas y formas de obrar, eh, genera también unos lugares específicos para el intercambio de mercancías, unos lugares específicos para la producción de manufactura, bueno, digamos, otros elementos pues, asociados a la producción y a la circulación. Fíjense que hoy ese es uno de los elementos que está en juego, ¿no? O sea, el confinamiento alteró algo que es fundamental para el desarrollo de la economía capitalista, que es la circulación. Y por eso lo que se está buscando es garantizar que pueda volverse a circular, pero sin que, sí, sin que esa circulación pues, genere
unos mayores índices de contagio, algo que es todo un reto, sobre todo por los sistemas masivos de transporte, pero digamos hacia allá es hacia donde avanza el asunto. Si no hay circulación, el capital se detiene, obviamente, ese es el punto. Bien. Entonces, bueno, ahí tenemos un poco la manera como funcionaría ese tipo de ciudades desde la lógica fraccionada y calculada del disciplinamiento a través de celdas. En cambio, en la lógica poblacional hay otros elementos que están en juego. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con eliminar amontonamientos. Eso es algo que hoy lo estamos viendo, ¿no? O sea, tenemos que garantizar la circulación, pero tenemos que evitar el amontonamiento de las personas. Esto no hace parte solo de un asunto propio de la pandemia, hace parte de un asunto propio de la racionalidad poblacional. Eliminar amontonamientos por los distintos efectos que puede tener. Regular relaciones en el campo circundante, prever el crecimiento, ustedes saben que con eso tienen que ver también los planes de desarrollo, prever el crecimiento de la ciudad, garantizar la higiene, ¿cierto? Es un asunto ya propiamente poblacional, garantizar pues, el comercio, permitir la circulación de mercancías externas, y bueno, obviamente evitar la inseguridad que puede haber, sobre todo en ciertos momentos del día, sobre todo en la noche, por ejemplo. Entonces, esta vez se trata de un cálculo que se hace a través de las probabilidades y en función de las probabilidades se toman medidas para que la ciudad logre, en términos poblacionales, funcionar de manera eficiente. ¿Qué implica eso? Calcular varias cosas como qué, cuántos carros circulan, cuántas personas, qué enfermedades hay, cómo se contagian, cuántos habitantes hay. Por eso es que los censos son tan importantes para estas formas de racionalidad poblacional. Bueno, cuántas casas, cuántos hogares hay, por ejemplo, ¿no? Eh, es importante también acá calcular riesgos de esas ciudades, ciertos barrios, poblaciones que pueden estar en riesgo de desastre, lugares en donde hay hacinamiento, lugares en donde también hay un mayor índice de mortalidad, por ejemplo. Eh, entonces, en esa misma medida, pues el gobierno toma una serie o genera una serie de directrices que buscan controlar ese tipo de situaciones. Hoy ustedes pueden verlo, buena parte de las medidas que se han tomado están en esa lógica poblacional y están buscando pues garantizar circulación, pero evitando aglomeraciones, por ejemplo. Hay otro elemento importante acá y es que necesariamente ahora, con ese control poblacional, se trata de unas políticas que están dirigidas específicamente a la humanidad como especie, digamos, no están dirigidas a los individuos, como si en la lógica disciplinaria, de acuerdo a sus particularidades, sino que están dirigidos a la humanidad como especie, en una concepción de especie humana o de pura vida humana, digamos, es así también como se busca generar el control. Cuando Foucault comienza a hacer pues, el contraste y a mostrar ese tránsito de un poder al otro, pues lo que comienza a mostrar es que en ese tránsito entre los sistemas judiciales y los sistemas disciplinarios, como todavía no existía un Estado liberal moderno, sino que había una monarquía, ¿cierto? Entonces, pues estamos hablando del siglo XVII, básicamente. Entonces, esas monarquías desplegaban su accionar a través de lo que les mencionaba ahora, que es la policía. Y la policía era la que garantizaba que las personas pudieran tener resueltos ciertos problemas de salud pública, por ejemplo. Buscaba generar unas mejores formas de vida, pero era una herramienta altamente controladora. O sea, digamos que la vida pública de las personas estaba altamente controlada por ese mecanismo de la policía, por el Estado policial. Se controlaba el mercado, la compra, la venta, se regulaban los precios, se controlaba el intercambio, la fabricación, la distribución, la circulación entre las personas. Entonces, todo ese control que comienza a haber en esa lógica policiva hace que la racionalidad del capitalismo ya naciente, pero ya casi pues, es más bien instalado,
pues comience a verse delimitado, restringido, demasiado regulado por el Estado policivo, porque evidentemente al regular la manera como las personas se reúnen, cómo intercambian, cómo producen, cómo ponen precios, pues eso va a comenzar a hacer que no haya una libertad de intercambio, que es lo que busca la economía capitalista. Entonces, es muy interesante porque en realidad se trata de un momento en donde el mercantilismo se está desarrollando, o sea, la primera expresión del capitalismo, pero en donde hay una regulación que quizá no ha tenido en ningún otro momento el capitalismo sobre la misma producción y el intercambio. Entonces eso va a comenzar a hacer que entre en contradicción el capital en su expresión y en su intención de libertad de circulación y la restricción y el control que busca ejercer ese sistema policivo. Entonces necesariamente eso va a llevar pues se agote, digamos, se agote esta forma, esta racionalidad, este poder, y que comienza a emerger un nuevo poder junto con un tránsito también intermedio del capitalismo que va del mercantilismo, antes de llegar a la industrialización, hacia la fisiocracia, que es un sistema que duró poco tiempo, un sistema económico, pero que era un sistema económico basado en la producción agrícola. Entonces ahí va a haber una mutación interesante, y es que el sistema policivo de producción estaba concentrado en la mercancía y en el intercambio. Cuando aparece la fisiocracia, en realidad este es un poder que busca, sobre todo, eh, tener cierto control sobre la producción agrícola y sobre lo rural. Entonces, paradójicamente, la idea de control poblacional aparece al menos con mayor fuerza en o su forma de desplegarse, sobre todo en el campo, en lo rural. Entonces ahí también aparece una racionalidad distinta, porque en el intercambio urbano lo que uno busca es que la mercancía se produzca a bajo costo para que se pueda exportar a buen precio y pues eso genere ganancias. Mientras que en la fisiocracia, como se supone que la riqueza está en la tierra y en la producción agrícola, lo que se busca es mantener precios estables para que haya realmente posibilidad de entrar a exportar en buenas condiciones las, los alimentos, fundamentalmente, porque aquí se va a tratar fundamentalmente de la producción de granos, más que cualquier otra cosa. Es un asunto, pues, eh, de producción agrícola, como les decía ahora. Bien, lo interesante ahí es sobre todo ver que cómo emerge esa nueva forma de gubernamentalidad, una nueva forma de gobernar que está muy cercana a eso que les decía que es el poder poblacional y que genera una mutación, genera una ruptura en el mismo capitalismo y que va a terminar coincidiendo cuando se agota la fisiocracia, va a terminar coincidiendo con la emergencia del liberalismo clásico, que era ese que les mencionaba ahora, que busca tener una mayor libertad para el intercambio, el dejar hacer y el dejar pasar. Entonces, justo cuando esa pugna fuerte de los economistas, porque el Estado no intervenga, ligado a la instalación de las repúblicas liberales y a la racionalidad del poder poblacional, pues hace que ese poder de población sea muy propicio para que el mercado logre expandirse sin tanta regulación a un nivel mucho más global. Es decir, es un sistema económico que comienza a convertirse en un sistema mundo, un sistema mundializado, un sistema globalizado, como el que tendríamos hoy fundamentalmente, manteniendo esa misma racionalidad poblacional, del poder poblacional, que tiene que ver fundamentalmente con los cálculos, como ahora les decía. Bueno, dejo ahí, pues es un asunto que obviamente tiene muchos más elementos y detalles, pero en esencia es lo que quería mencionar para que ustedes puedan ver ese tránsito, ese cambio de racionalidad, cómo aparece esa lógica de poder poblacional, porque ese elemento va a ser central para la posterior configuración de lo que hoy conocemos como neoliberalismo. ¿Preguntas hasta ahí?
Bueno, Alex habla allí sobre la forma en la que se despliega, por ejemplo, el SMART. Sí, en efecto, lo que se habría heredado del sistema administrativo conocido como la administración de policía serían los cuerpos policiales que tenemos hoy, que ya se ocupan solamente de esos controles cuando hay desórdenes o cuando hay desbordes, delincuencia. Pero en realidad el sistema policial, como cuerpo administrativo de las monarquías llamadas absolutas, era distinto, era un cuerpo que se ocupaba fundamentalmente de regular la salud pública, de controlar, como les decía, la economía, a través de una minucia, es decir, era bastante invasivo, si se quiere, en términos de las libertades individuales. Entonces, justo por eso fue que se agotó y justo por eso fue que se abrió un espacio propicio para que apareciera algo como lo que conocimos o conocemos hoy como un poder ya más de orden poblacional. ¿Algún otro comentario o pregunta? Yo tengo un comentario y es algo que pues me parece interesante, que he venido notando en estos últimos días y es cómo en las periferias de la ciudad, pues puedo hablar de Medellín porque es la única en la que he vivido, eh, claramente el control de la policía o cómo la policía influye en la vida de las comunidades de la periferia es muy distinta al centro de la ciudad y a otros municipios o a otras comunas pues que tienen digamos un estrato más alto. Y ha cambiado mucho en estos últimos días las dinámicas porque casi que toda la policía se ha volcado a la periferia. Lo digo porque en el trabajo donde estoy ahora, que es el 123 social, que es el tema de todo el tema de emergencias para la ciudad, pues lo vivo constantemente y es como básicamente tú sales a la calle en Sabaneta, en Envigado, en La Estrella, que es donde vivo, o en otras comunas como el Poblado, y la policía es muy poca, está toda volcada a la periferia porque precisamente digamos que es allá donde la norma y la disciplina nunca ha estado o ha sido muy poca, ¿cierto? En referente a todas las normas, sobre todo a las de tránsito o a las de seguridad. Entonces es interesante ver cómo ese fenómeno de la policía ha estado como tan presente, tanto así que hay en este momento mucho más que antes azonadas o la policía no puede entrar a ciertos lugares o la alcaldía ya no puede hacer ir a tantos lugares y sin embargo es donde más se necesita en este momento que haya, digamos, entre comillas, presencia del Estado por toda la situación de vulnerabilidad que se está presentando en el tema de inseguridad alimentaria. Entonces, no sé, me parece como interesante ese fenómeno y no sé si algún otro o alguna otra compañera o tú mismo, profe, lo ves de otra manera o cómo lo podemos interpretar en esto que venimos hablando. Gracias, Camila, sí. Sí, en efecto, fíjense que yo les decía que se trata de alguna manera como de dos formas de poder que coexisten y que se complementan. El mismo Foucault lo dice así, se complementan. Una lógica de poder disciplinario que una de sus expresiones puede ser el cuerpo policial, sin que sea realmente el más importante ni tampoco el más eficiente para el despliegue de esa forma de poder, y otra que es el sistema poblacional. Pues claro, lo que vamos a ver evidentemente en este caso es dependiendo de la situación un despliegue mayor de una u otra forma de poder, ¿no? Eh, Como tú lo dices, como hay unos descontentos populares por la situación actual, evidentemente, y la situación de hambre, pues eso hace que sea necesario controlar ciertas zonas y ciertas poblaciones para evitar que puedan haber saqueos, que puedan haber movilizaciones, bueno, diferentes situaciones indeseadas. Y eso hace evidentemente que el cuerpo de policía pues se despliegue hacia esas zonas. Mientras que en otros casos puede garantizarse el poder, el control a través de medidas puramente poblacionales, ¿cierto?
yo puedo permitir que haya una mayor circulación, como tú dices, por ejemplo, no sé, en el poblado, eh, porque quizá ciertas medidas que las personas toman de distanciamiento y demás no van a generar unos mayores niveles de contagio, si es el factor que se busca evitar. Pero además tampoco van a ser poblaciones que van a terminar generando afectaciones en términos de seguridad. Y como este asunto del poder poblacional también, como les decía ahora, tiene mucho que ver con la seguridad, entonces, evidentemente, ese complemento del poder poblacional, que es la lógica disciplinaria, se despliega hacia otros lugares en donde hay que evitar que esas situaciones ocurran, ¿no? Bueno, voy a avanzar entonces sobre el, el asunto final que quería conversar con ustedes hoy, que es tratar de ver cómo a partir, sí, Profe, sí, dale, Diana. qué pena. Quería decir como, hay una situación que a mí me llama muchísimo la atención, pero muchísimo, muchísimo. Pues eso es lo que escuchamos en los medios de comunicación y en la información oficial que genera el sistema de salud. Es que, por ejemplo, Bello es uno de los municipios de Antioquia con mayor número. Creo que está Medellín y después sigue Bello. El municipio de Bello como municipio es uno que tiene el mayor número de personas infectadas. Y hay una situación eh, que a mí me llama mucho la atención y es ver la dinámica de las personas. Pues eh, aquí en Bello, por ejemplo, el día, bueno, en Bello no siento Bello, en la zona en la que yo estoy viviendo ahora, que no es donde yo vivo generalmente, el día que adoptaron unas medidas un poco más policivas y que hubo toque de queda, eso fue el fin de semana, que hubo toque de queda y que todavía lo hay, supuestamente después de las 6 de la tarde no se puede, no puede haber tránsito de personas, no sé qué y tal. El primer día que empezó eso, a mí me pareció supremamente particular porque estas cuadras aledañas a donde yo estoy viviendo parecían diciembre, en serio, parecía diciembre. O sea, la música era a todo volumen, las motos subían y bajaban, la gente no se pone tapabocas, y yo era como, o sea, yo no alcanzo a entender qué pasa. Pero usted mira, y son los televisores todos prendidos, o sea, la gente sabe lo que está sucediendo, pero es como, yo no sé, yo le decía a ella, es como una situación como de venganza o no sé, como bueno, aquí hacemos lo que nos da la gana siempre y no nos importa ni nosotros mismos ni el resto del mundo o es que nosotros aquí somos inmunes, o sea, yo no entiendo. Y de verdad que yo no entiendo. Alex dice que es una forma, por ejemplo, de desafiar la autoridad. De hasta cierto punto sí, porque es ir en contra de algo que establece el establecimiento judicial o la institución judicial, pero, pero es que es la salud de cada uno de nosotros. O sea, esto va mucho más allá porque es que son normas mínimas de autocuidado en este momento. Entonces uno, por ejemplo, le escucha a las personas, no es que no se ponen el tapabocas porque es que eso molesta mucho. Y yo pues sí, es que ¿y a quién no le molesta un puto tapabocas? Pues a todo el mundo, pero hay que ponérselo porque eso es una forma de evitar el contagio. Pero yo no alcanzo a entender, de verdad que yo no alcanzo a entender y cada día sube más el número de personas contagiadas en el municipio, pero usted cada día ve a la gente más tranquila. Por ejemplo, en esta cuadra la gente se reúne a jugar dominó, a jugar cartas, hacen fiestas y nadie se cuida. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa en la mente de estas personas? Claro. Pero fíjate, Diana, que hay algo que en la vida un poco de lo que veníamos conversando, que permite un poco entender la situación y nos permite compararla, no solamente con lo que podría ocurrir en Bello, sino con lo que está ocurriendo en otro lugar del mundo. Fíjate que veíamos el tránsito de dos formas de poder, ¿cierto? Una racionalidad centrada en la individualización, el control del cuerpo, que sería más cercana a las medidas actuales, o sea, las medidas de confinamiento, de aislamiento, de regulación de la interacción social, son medidas puramente disciplinarias, son medidas que están dentro de la lógica del poder disciplinario individualizante y de control del cuerpo. Pero fíjate
que también mostrábamos cómo esa racionalidad del poder comienza a entrar un poco en contradicción con la racionalidad económica, que lo que busca es generar una mayor libertad, un menor control y una mayor posibilidad de intercambio. Cuando comienza a aparecer el poder poblacional, también comienza a aparecer una racionalidad que hace tránsito entre lo que llamaríamos el sujeto de derechos, a pesar de que hablemos de sujeto de derechos, pero vamos a ver, y el sujeto de la economía. Entonces, casi que lo que vamos a comenzar a observar ahí es un paso o la emergencia de algo que va a llamar Foucault el Homo economicus. Y él dice que fundamentalmente con el Homo economicus de lo que se trata es de un individuo que antes estaba concebido como un sujeto de derecho a un individuo que hoy está concebido como sujeto de derechos económicos. Y no es lo mismo. Y no es lo mismo porque es que fíjate que lo que la gente, o sea, la gente sí, pueda que se quede en casa o no, se ponga un tapabocas o no por el miedo que puede haber al contagio, pero en realidad lo que la gente no concibe es que se restrinja su libertad económica, que es su libertad basada pues en el trabajo, en el intercambio, en abrir el negocio, bueno, cualquiera que sea esa expresión. ¿Ustedes lo ven claramente, la expresión del homo economicus? O sea, porque uno diría, bueno, si esto ocurre acá, nuestra cultura, la cultura de la ilegalidad, las personas que hoy más están en la calle están en Estados Unidos. En Estados Unidos hay casi una desobediencia civil al confinamiento. Hay personas en la calle incluso con armas, que incluso han ido a los lugares en donde están los gobernantes a decir que necesitan abrir la economía y que ellos no se van a quedar en la casa. Entonces fíjate que ahí, ¿qué ocurre? Que hay un choque entre una lógica del sujeto de derechos, que es esta que estamos diciendo, ¿no? El sujeto de derechos pues implica que yo no debo afectar al otro, debo buscar no contagiarlo, pero también cuidarme, ¿cierto? Asumir unas medidas individuales de control. Y la lógica del sujeto de derechos económicos, o sea, el homo economicus, que es lo que hoy nos tiene justamente en esta situación y que es lo que hoy tiene a muchos diciendo que pues, a costa de que algo va a restringir su libertad económica. Profe, buenas noches. A mí me surge una inquietud y es con respecto a, a ese aspecto del poder poblacional. Yo siento que de pronto, como es planteado, deja como un poco de lado al sujeto. Así en un primer momento pareciera pues que no es como de esa manera, sino que se enfoca más como en regular y en caracterizar como esas cifras, esa población. No sé si de pronto me puedas ampliar un poco la información. Eh, sí, sí, no, creo que tu deducción, Milena, es acertada. En efecto, el individuo al menos pasa a un segundo plano en el sistema poblacional, porque de lo que se trata ya no es de garantizar que, por ejemplo, en el caso actual, que un individuo como tal no muera. De lo que se trata es de garantizar que en términos poblacionales no haya un porcentaje mayor al calculado de muertes, pero muertes van a haber, ¿sí? El asunto de la racionalidad es simplemente que se supone que se deben tomar unas medidas que garanticen que no mueran más personas de las que se supone que está proyectado que mueran, por ejemplo, ¿sí? Y así abiertamente lo ha dicho Trump y así abiertamente lo ha dicho Bolsonaro. ¿Personas van a morir? Sí. Y yo no hago milagros, dijo Bolsonaro. Trump dijo, pues siempre hay sacrificios en la guerra. Y simplemente es eso. Bajo la lógica del poder poblacional, no se trata del individuo, ni de la seguridad del individuo, ni de la salud del individuo, sino de la seguridad de la población y de la salud de la población. Entonces, como ya está estipulado cuántas personas mueren, pues no tiene mucho sentido ocuparnos del bienestar de un individuo. Tiene sentido ocuparnos de garantizar que la población se mantenga en los márgenes calculados, tanto en términos de contagios como en términos de salud, como en términos de recuperación también. Entonces, claramente, hacia allá vamos a ir, sobre todo mañana, pero para avanzar un poco, claramente, ¿qué estamos viendo hoy? Es muy sencillo. Si miramos estadísticamente quiénes han puesto la mayor cantidad de muertes por coronavirus en Estados Unidos que encontramos, negros y latinos, punto. Y ancianos, claro. Entonces, pues,
pues digamos la racionalidad, ¿cuál es? Si están latinos, inmigrantes, negros y ancianos, que en realidad no son aquellos en quienes están concentradas las medidas gubernamentales, pues, ¿qué es el resto de la población en capacidad de trabajar y de producir, que probablemente, a pesar de que se infecte, no va a morir y que hace encerrada? Digamos, es un poco la racionalidad poblacional, para que veamos de qué nivel es ese tipo de racionalidad. ¿Alguien más quería decir algo? Es que, profe, precisamente hablando de términos poblacionales y de qué extractos y qué tipo de personas son las que se verían contagiados y morirían o no. Por ejemplo, en este momento, mm, las, las, los programas de medicina prepagada están ofreciendo a las personas afiliadas unos planes en donde se fortalece por medio de unos métodos médicos basados en inyección de sueros y transfusiones de sueros, subir el metabolismo, no, el sistema inmune de las personas para que pues sean mucho más resistentes al contagio. Y eso lo están ofreciendo, pues, y sé que en otras esferas todavía muchísimo más altas de las personas multimillonarias, porque en estos días lo leía en un post que hicieron de un cantante muy famoso, de los que son de acá de Medellín, diciendo eso, que se están preparando de muchas maneras y que, por ejemplo, hay en ciertas zonas de su casa estas lámparas que son las de luz ultravioleta, que son las que ayudan pues como a desinfectar las zonas, que se hacen unos tratamientos con sueros y que unos médicos especializados en sistemas inmunes pues les hacen todo lo que necesiten por si se llegan a contagiar, pues que eso no genere gran dificultad. Una persona de, como decía ahorita Cami, de los estratos 1, 2 y 3, que va a poder pagar 10, 15, 20 millones de pesos con un tratamiento de ese tipo. Claro, y es muy interesante lo que dices, porque fíjate que aquí viene el asunto, porque creo que a Milena le respondimos la mitad, falta la otra mitad. No es que el individuo no cuente acá, ¿no? Digamos, en términos de la racionalidad está dirigida al conjunto, a la población. Pero el individuo tiene un lugar que es importante mostrar cuál es, y que creo que va en la vida de lo que decía Diana. Voy a avanzar muy rápido sobre eso para entrar en la última fase que tiene que ver con lo que llama Foucault el nacimiento de la biopolítica, porque sobre eso mañana volvemos y ahí podemos detenernos un buen tiempo. Pero fundamentalmente es lo siguiente, el sujeto tiene un costo porque es un homo economicus y en esa medida sí hay un lugar para el sujeto, pero ese lugar para el sujeto está en función necesariamente del capital porque es un homo economicus. Entonces el sujeto tiene un valor, sí, tiene un valor. Y ese valor está calculado. O sea, hoy yo les dije esto hace un momento. Las compañías de seguro tienen una tabla que indica de acuerdo a la edad y a la formación y a la capacidad de ese sujeto, ¿cuánto cuesta? Porque si no, entonces no podrían pagar un SOAT, un seguro, ¿no? De accidentes, en fin. Eso está calculado. ¿Sí? El sujeto tiene un valor en cuanto capital. Él vale como capital. Entonces, claro, evidentemente, de un lado, las personas que pueden pagar este tipo de terapias, pero también las personas que eh, generan esa inversión en ellos porque saben que en realidad son un capital que puede seguir produciendo capital. Entonces, justamente, pues el capital se supone que produce capital. Entonces, en esa misma medida, lo que comienza a aparecer con esta lógica del poder poblacional ligada al homo economicus, como lo mostraba ahora, que es un tránsito entre sujeto de derechos y el sujeto de derechos económicos, pues es justamente que comienza a aparecer acá ese concepto central para el neoliberalismo que va a ser el de capital humano. Ahí estoy yendo muy rápido porque habría que ser precisos y decir, el concepto de capital humano no aparece cuando aparece la racionalidad del poder poblacional, no al mismo tiempo. La racionalidad del poder poblacional
está en la vía que les mostraba, hacer cálculos y a través de los cálculos tomar medidas gubernamentales. Es una racionalidad gubernamental. Y entonces, como la lógica del poder eh, poblacional aparece con el liberalismo clásico, que está buscando generar menor restricción al individuo para que haya mayor cantidad de intercambios, pues ahí en realidad no se trata por ahora, sino simplemente de una desregulación de un lado, pero de otro lado, de una proyección estadística de unos cálculos que permitan un adecuado funcionamiento del gobierno y de las medidas gubernamentales también al mismo tiempo. Entonces, para resumir, el capitalismo clásico se define a través de los principios que ahora les mencionaba. Dejar hacer, dejar pasar, y que en términos de la acción estatal tiene que ver con no intervenir en los asuntos de la economía. El Estado no tiene por qué intervenir en los asuntos de la economía. Esa es la racionalidad entonces del liberalismo clásico, que va a estar ligada a ese desarrollo del poder poblacional. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que en los cálculos del poder poblacional necesariamente es importante calcular los efectos que tiene la economía en las poblaciones, ¿cierto? Lo veíamos, por ejemplo, con Malthus, ¿no? Si hay suficientes medios de subsistencia para la población, si hay suficiente empleo para la población, si hay un control de la natalidad, por ejemplo, si hay un control de los nacimientos. Entonces, el Estado tomará medidas poblacionales en términos de racionalidad económica para garantizar que la población tenga unas ciertas condiciones que le permiten ser productiva, porque evidentemente la producción del capital pues depende del trabajo, ¿sí? Entonces, si los trabajadores no tienen unas condiciones de subsistencia y unas condiciones laborales, pues no van a poder producir de manera efectiva. Entonces, claro, hay un papel central ahí en relación con el poder poblacional como racionalidad gubernamental y el desarrollo del capital. Eso es siglo XIX, eso es principios del siglo XX. Cuando llegue la crisis del 30, que fue nuestro punto de partida, esa es la racionalidad. Pero no existen unas formas de bienestar que garanticen esa subsistencia de todas formas. Hay una desprotección, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Hay una gran desprotección del trabajador. Lo que se muestra luego, ya les decía, con la medida keynesiana es que hay que aumentar las formas de bienestar social y de protección del trabajador para que, dadas ciertas condiciones, pues tenga capacidad para enfrentarse a la crisis, pero también para que pueda planificar su vida, pero también para que pueda aumentar su capacidad de consumo, evidentemente. Entonces, eso se va a traducir en muchas cosas. El estado de bienestar va a traer muchísimas cosas interesantes y entre ellas va a traer una bonanza, va a mejorar las condiciones de vida de las personas, va a aumentar la longevidad, va a aumentar el nivel de vida de las familias, sobre todo en Europa, lo que permite que haya una población hoy llamada jóvenes que no tienen que ingresar pronto al trabajo, sino que pueden dedicarse al ocio. Entonces va a ser muy interesante porque en realidad esto genera un nivel de vida mejor en los países desarrollados, obviamente, que adoptan esta forma de economía, que es una economía llamada estado de bienestar, que son las medidas del señor Keynes que les mencionaba. Pero ¿qué va a ocurrir? Que estas medidas van a ser temporales pues en el sentido de que, les decía, son a lo sumo 4 décadas en Europa de funcionamiento del modelo, un poco menos. Pues acá tenemos nada, una expresión somera de eso de menos de 12, 15 años. Y en realidad lo que va a ocurrir es que el principio, el corazón del capitalismo, que es la libertad absoluta, va a seguir erosionando, va a seguir tensionando esas formas gubernamentales y los empresarios siempre y los dueños del capital siempre van a estar pujando porque el estado de bienestar acabe, porque de todas maneras el estado de bienestar es un estado muy regulador, es un estado que se hace cargo de prestar ciertos bienes y servicios y que interviene de todas maneras en la economía para evitar que hayan crisis económicas, ¿no?
a través, por ejemplo, de la banca nacional, pues que se mantiene hasta nuestros días, pero a través de otra serie de mecanismos. Entonces, esa fuerte puja entre el capital y el control de esa forma estatal llamada estado de bienestar dentro del mismo capitalismo va a terminar haciendo que finalmente esa forma de gobierno se debilite. Y se debilita por varias razones, pero mencionamos solamente algunas. Una de ellas, que es muy importante, es, y es cierto, los altos índices de corrupción que habían en el estado de bienestar. Porque hacer un estado muy grande tenía una gran burocracia, tenía muchas empresas a su cargo, los sistemas de salud, los sistemas educativos, los sistemas pensionales, bueno, digamos, era un estado demasiado robusto y entonces la forma de administrarlo eficientemente pues era muy difícil de llevarla a cabo porque es un estado burocratizado, es un estado lento en la acción. Entonces, en la medida en la que el capital se va desarrollando gracias a la automatización, en la medida en la que el capital financiero circula por medios electrónicos, en la medida en la que hay una mayor velocidad de intercambio y en la medida en la que se desarrolla, sobre todo la microelectrónica, pues esa forma estatal anquilosada, burocrática y lenta comienza a ser obstáculo al mismo capital otra vez, como lo habíamos visto mucho antes. Y entonces eso debilita ese estado de bienestar y hace que se reinstale, si ustedes quieren, lo que era la propuesta inicial del liberalismo clásico, un estado mínimo, por eso se va a hablar de un estado austero, de un estado pequeño, de un estado que poco interviene, para permitir que el capital circule con más facilidad. ¿Eso qué va a implicar? Pues que las empresas que antes eran nacionales se privaticen, que la salud que antes era nacional se privatice, igual que la educación, igual que los sistemas pensionales. Y entonces esa racionalidad que va a ir disminuyendo el Estado y que va a ir privatizando lo que antes agenciaba directamente, pues va a dar lugar a lo que llamamos neoliberalismo, que en principio es la reinstalación del liberalismo clásico. O sea, el neoliberalismo es, en el centro de su doctrina, el liberalismo clásico más dos elementos nuevos. Dos elementos nuevos, uno que puede ser más sutil que el otro. Uno, un cambio importante. En el Estado neoliberal ya no basta con que el Estado no intervenga, sino que es necesario que el Estado garantice en toda la oferta de bienes y servicios que haya libertad de competencia. Si el Estado no garantiza que haya libertad de competencia, entonces está incumpliendo con su labor. ¿Qué implica eso? Que haya libertad de competencia en la oferta de salud, que haya libertad de competencia en la oferta de educación, de pensión y de cualquiera de los que sea el asunto del que se trate. Como debe garantizar la libertad de competencia, pues el Estado ya no se puede hacer cargo de eso, evidentemente, no puede ser uno de sus oferentes, sino que tendrá que tercerizar todas sus operaciones. Quienes trabajan en ONG saben que eso es la tercerización, ¿no? Es una agencia privada, sea o no con ánimo de lucro, que se ocupa de agenciar, de administrar unos recursos públicos para poder desarrollar uno de los programas, digamos, focalizados del Estado. Entonces esa racionalidad, ese es uno de los cambios que introduce, que no estaba en el liberalismo clásico, que era garantizar esa libre competencia en todas las esferas. Y el segundo elemento, que no es sutil y que es probablemente el elemento más difícil de desmontar del neoliberalismo, es que contradice una de las tesis más importantes del marxismo. Si ustedes miran el desarrollo de los economistas clásicos, que además en realidad es una obra, digamos, bastante bien fundamentada, con muchísima profundidad. Si revisan Adam Smith, David Ricardo y el mismo Marx que está allí dentro de los economistas clásicos, se van a dar cuenta de que había algo que habían descuidado sobre todo Adam Smith y David Ricardo, que era la teoría sobre el trabajo. De eso se había dicho poco. De eso se había dicho simplemente como que había que remunerarle al trabajador en proporción con el tiempo que trabajaba o que quizá más bien era necesario por lo menos que el trabajador pudiera recuperar sus fuerzas para volver a trabajar. Pero en realidad era algo poco teorizado. Y Marx se ocupa de eso y ese va a ser el corazón de la teoría marxista porque a través de la teoría del trabajo logra demostrar que hay explotación. Entonces, ¿cómo lo hace Marx? Pues
a través del concepto de plusvalía, en donde muestra que el tiempo trabajado del trabajador, en el tiempo trabajado el trabajador produce más de lo que luego le pagan. Entonces, eso permite mostrar que hay un tiempo de trabajo que no le es remunerado, y ese tiempo de trabajo no remunerado pues es el que permite que haya acumulación y plusvalía. Bien, pues esa va a ser una verdad de la economía clásica demostrada eh, con el señor Marx y demostrada a través de la posibilidad de objetivar el trabajo. ¿Cómo se objetiva el trabajo? A través de la medida llamada tiempo, porque lo que Marx dice es: a un trabajador le pagan por su tiempo. Tiempo trabajado, tiempo pagado. Entonces, pues digamos, a través de esa teoría, pues incuestionablemente puede demostrarse si lo producido en el tiempo trabajado se corresponde con lo remunerado de ese tiempo. Pues el neoliberalismo clásico vuelve a ocuparse de ese elemento que había desarrollado el señor Marx, porque después de él poco se había dicho, y termina mostrando de que en realidad esa forma de medir la remuneración del trabajador es totalmente errada. Y comienzan a mostrar que Marx no tiene razón, y lo demuestran a través de justamente el concepto de capital humano. Entonces lo que dice el neoliberalismo es: eso no es cierto. A un trabajador no se le paga por su tiempo de trabajo, sino que a un trabajador se le paga por lo que él sabe. Y en la medida en la que sabe más, se le paga más, y en la medida en la que sabe menos, pues se le paga menos. Entonces el concepto de capital humano va a condensar varios elementos. Uno de ellos es que en realidad el trabajador lo que tiene no es una fuerza de trabajo que vende como mercancía, como decía Marx, sino que lo que tiene es un capital. Entonces el trabajador lo pone en renta, y pues si usted invierte en el capital que tiene, recibe más renta, pero si usted invierte poco en el capital que tiene, pues recibe menos renta. ¿Cómo invertir en el capital que tiene? Pues usted invierte en educación, fundamentalmente en formación. Entonces lo que hace el neoliberalismo con el concepto de capital humano es mostrar que un sujeto vale en cuanto es un capital que puede invertir en sí mismo para producir capital. Usted quiere ganar más, estudie. Usted no estudia, pues tiene que ganar menos. Entonces fíjense que esa misma racionalidad, ¿cierto? Tanto de los asuntos poblacionales que mencionábamos ahora, pero del lugar que le quedaría al sujeto, es simplemente el lugar de capital. El sujeto vale en cuanto capital, recibirá remuneración en cuanto capital humano, invertirá en él también en cuanto capital humano, y también, necesariamente en una situación como la actual, su vida, lo que cuesta su vida, será proporcional a lo que cuesta como capital. Por eso les decía ahora, las aseguradoras, eso ya lo han calculado. Entonces, eso va a dar lugar al momento actual. Y el momento actual está mostrando que las medidas que se toman en función de la pandemia y en función de la flexibilización del reingreso a la vida productiva, pues está muy en relación con ese concepto de capital humano. ¿Qué capital humano asume el riesgo de regresar al trabajo primero? Bueno, eso les decía ahora. ¿Qué capital humano hace teletrabajo? Bueno, eso también lo estamos viendo, ¿no? Y justamente todo eso en función de un cálculo, ¿no? En función de un cálculo. Será a partir entonces de esa racionalidad de la población, a partir de ese control, de ese cálculo, ¿cierto? Y de esa medida del capital humano y de la posibilidad de desarrollo y de producción de ese capital humano, que se toman todas las decisiones en materia de política pública. Incluso, y para hablar solamente de una, por ejemplo, la medida de control relacionada con la infancia. Hoy la infancia se considera una inversión. Está calculado que si usted invierte en la infancia, le da una mejor nutrición, le da una mayor educación, reduce una gran cantidad de costos para el Estado, desde delincuencia hasta mortalidad y, en fin, una gran cantidad de costos que tendría que asumir el Estado si no invierte, como se dice, en la infancia. Entonces ahí vemos un ejemplo claro de cómo los niños y las niñas, de cómo la infancia en general hoy está calculada en términos de la racionalidad poblacional y en términos de la racionalidad productiva del capital humano. Ahí estamos. Vamos a ir viendo entonces cómo todas las medidas relacionadas con la pandemia, las políticas públicas, los decretos asociados a ella,
están todos ellos pensados desde esa racionalidad que estamos mencionando, que hemos tratado pues, de abordar ágilmente, porque es un asunto muy denso en la teoría, pero que hemos tratado como de mostrar rápidamente en nuestro encuentro de hoy. Me gustaría ya escucharles para recoger algunos comentarios finales.